Y me gustaría comenzar diciendo que desde que los hombres viven en comunidad, la regulación moral de la conducta ha sido necesaria para el bienestar colectivo, ¿verdad? Y aunque los distintos sistemas morales se establecían sobre pautas arbitrarias de conducta, evolucionaron a veces de forma irracional a partir de que se violaron los tabúes religiosos o de conductas que primero fueron hábito y después se convirtieron en costumbres, o asimismo de leyes impuestas por líderes para prevenir desequilibrios en el seno de la vida. Incluso, fíjense ustedes, eh, grandes civilizaciones clásicas como puede ser la egipcia, la sumeria, desarrollaron éticas no sistematizadas, cuyas máximas y preceptos eran impuestos por líderes seculares. Aquí pongo como ejemplo Pachotec, que estaban mezclados con una religión estricta que afectaba a la conducta de cada egipcio o de cada sumerio. Pachotec es el nombre de un anciano escriba egipcio y fue visir casualmente de un rey llamado Isesi en la quinta dinastía. Estamos hablando de 2400 años antes de Cristo. La mastaba, como se le llamaba, de Pachotec en Saqqara, ofrece escenas cotidianas de aquel tiempo labradas en sus paredes. El personaje es conocido como el autor de las máximas de Pachotec o sabiduría de Pachotec. Entonces, las máximas de Pachotec es un compuesto de máximas que ilustran virtudes básicas como la moderación, la sinceridad, la bondad, que deben regir las relaciones humanas y describen a la persona ideal como el administrador justo. Miren ustedes, hace 2400 años, antes de Cristo, o sea que tienes que sumarle a esos 2400 años, tienes que sumarle 2023 años, ¿verdad? De que estamos hablando de hace más de 4000 años, ¿verdad? Ya se estaba hablando de esto. ¿Eh? También en la China clásica, las máximas de Confucio fueron aceptadas como código moral. Eh, Cuando hablamos de Confucio, estamos hablando entre los años 551 a.C. al 479. Este señor fue un importante pensador y educador que vivió a finales del periodo denominado primavera y otoño, y se le considera como el fundador de la escuela confuciana de pensamiento rubia. Ellos tenían varios libros, por ejemplo, los Sikshu, que eran especies de compilaciones de los dichos de Confucio y de un señor llamado Mencio, fundador de la filosofía china del confucianismo, conocido también por los nombres de Meixec o Menzic, y de los comentarios de seguidores sobre sus enseñanzas. El Lunyu, que son analectas, un conjunto de máximas de Confucio, que forman la base de su moral y su filosofía política. Y el Tak Sue, que es el gran saber, Shun Yu, que es la doctrina del método, que contiene algunas de las declaraciones filosóficas de Confucio, sistematizadas con comentarios y exposiciones de sus discípulos. Y el Menzic, que es el libro de Men, que contiene las enseñanzas de Mencio, uno de los principales seguidores de Confucio, ¿verdad?
Entonces ya vemos cómo en esta época los hombres en todas partes del mundo, tanto en Sumeria como en China, ya hablaban de aspectos éticos y morales en sus civilizaciones, ¿verdad? Ahora, desde el siglo VI antes de Cristo, ¿verdad? Eh, los filósofos griegos teorizaron mucho sobre la conducta moral, lo que llevó al posterior desarrollo de la ética como una filosofía. Entonces, en el siglo VI, el filósofo heleno Pitágoras desarrolló una de las primeras reflexiones morales a partir de la misteriosa religión griega llamada orfismo. No se les olvide a ustedes que Pitágoras, aparte de filósofo, era un gran matemático, considerado el primer matemático puro, fíjense ustedes. Y cuando él funda el orfismo, que es una corriente religiosa de la antigua Grecia, que estaba relacionada con el dios Orfeo, que era el maestro de los encantamientos. Al poseer elementos propios de los cultos mistéricos, se les suele denominar también como misterios órficos. Entonces, dicho esto, en la creencia de que la naturaleza intelectual es superior a la naturaleza sensual y que la mejor vida es la que está dedicada a la disciplina mental, funda esta orden semi-religiosa con leyes que hacían hincapié en la sencillez en el hablar, en el vestir y el comer. Entonces sus miembros ejecutaban ritos que estaban destinados a demostrar esas creencias religiosas. Lamentablemente, no se conservan escritos originales atribuidos directamente a él, pero la mayor parte de lo que sabemos sobre sus enseñanzas y filosofía se transmite a través de los escritos de sus seguidores y de fuentes posteriores. Sin embargo, es bueno señalar que se le atribuyen varias contribuciones importantes. Aquí, por ejemplo, les comparto algunas. Una de ellas es conocida como el teorema de Pitágoras. Imagino yo que ustedes habrán escuchado hablar de él, ¿verdad? Donde se le atribuye el famoso teorema geométrico que lleva su nombre, que establece que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados. Este teorema ha tenido un impacto significativo, por ejemplo, en la geometría y las matemáticas en general. Hay otro aporte, por ejemplo, que hizo en un texto que se llama Números y Proporciones. Entonces, Pitágoras y sus discípulos desarrollaron una profunda comprensión de las proporciones y las relaciones numéricas. Por ejemplo, ellos afirmaban que los números son la base de la realidad y que puede describir las leyes fundamentales del universo. Otro aporte importante que hizo fue el concepto de armonía de las esferas. Él propuso la idea de que los movimientos de los planetas, fíjense ustedes, los movimientos de los planetas y las estrellas producen sonidos o tonos que se combinan en una armonía perfecta. Y esta idea sugirió una conexión entre la música y la estructura del cosmos. Eran gente adelantada a su época. También desarrolló la idea de la transmigración de las almas. Él decía que la creencia en la mente psicosis
o transmigración de las almas, es decir, la idea de que las almas pueden reencarnar en diferentes cuerpos después de la muerte. Esta creencia tuvo una influencia significativa en la filosofía posterior, especialmente en la escuela pitagórica. Entonces, es importante tener en cuenta que debido a la falta de fuentes directas, a menudo es difícil distinguir las ideas y contribuciones de Pitágoras, de sus seguidores y tradición pitagórica en general, son mencionadas anteriormente y son algunas ideas y conceptos que se le atribuyen comúnmente. Bueno, en el siglo V antes de Cristo, los filósofos griegos conocidos como sofistas, que eran expertos enseñando retórica, lógica, gestión de los asuntos públicos, se mostraron escépticos en lo relativo a sistemas morales absolutos. El sofista Protágoras, que acabamos de hablar, enseñó que el juicio humano es subjetivo y que la percepción de cada uno solo es válida para uno mismo. Aunque no se conservan obras completas de Protágoras, se le atribuyen varias ideas y tesis importantes a partir de fragmentos y referencias en otras obras antiguas. Aquí hay algunos de sus aportes destacados. El Homo Mensura, por ejemplo, es famoso por su afirmación de que el hombre es la medida de todas las cosas. Esta declaración sugiere una perspectiva relativista en la cual la verdad y el conocimiento son subjetivos y depende de las percepciones y experiencias individuales. Según Protágoras, cada persona tiene su propia verdad y ninguna verdad absoluta existe. También hay un texto que se llama La enseñanza de la virtud, donde destacó como sofista un profesor ambulante que enseñaba habilidades retóricas argumentativas. Se dice que él ofrecía enseñanzas sobre la virtud y la política, argumentando que era posible enseñar a las personas a convertirse en ciudadanos virtuosos y éticos. Habló sobre el relativismo ético. Además del relativismo epistemológico, también sostenía un relativismo ético y sostenía que las normas y los valores éticos varían entre diferentes culturas y sociedades y que no hay una norma moral absoluta que sea válida en todas partes, ¿verdad? Y también el valor de la retórica y la persuasión. Y como sofista, enfatizaba la importancia de la retórica y la habilidad persuasiva en la comunicación y el debate. Creía que la persuasión era un medio efectivo para influir en la opinión y las creencias de los demás. Entonces, es importante tener en cuenta que gran parte de lo que sabemos sobre Protágoras proviene de referencias y fragmentos dispersos en las obras de otros filósofos antiguos como Platón, por ejemplo. Dado que no se conservan sus escritos completos, la interpretación y la comprensión precisa de sus ideas puede ser objeto de debates entre los académicos. Aparece otro señor también que se llama Gorgia de Leontinos. Incluso este llegó al extremo de afirmar que nada existe. Nada. No hay nada que exista. Pues si algo existiera, los seres humanos no podrían conocerlo.
y que si llegaban a conocerlo, no podrían comunicar ese conocimiento. Estamos hablando en el año 483 a.C., en la ciudad de Leontini, en Sicilia, Italia. Aunque se han perdido la mayoría de sus escritos, se atribuye a él la mayoría de obras y tesis significativas. Aquí les comparto algunas, por ejemplo. En defensa de Palámedes. Por ejemplo, esta obra fue conocida por ser una de las primeras defensas legales registradas en la historia. En ella, por ejemplo, Gorgias defiende a Palámedes, que era un personaje de la mitología griega, contra las acusaciones de traición. Entonces, la obra se centra en la persuasión retórica y en la capacidad del orador para influir en las opiniones y creencias de los demás, ¿verdad? También él desarrolló lo que se llama sobre la naturaleza o el no ser. Entonces, en esta obra, aquí explora la naturaleza del ser y del no ser. Sostiene que el ser no puede ser conocido o comprendido y que el lenguaje humano no puede transmitir una verdad absoluta. Esta perspectiva es conocida como escepticismo ontológico y se opone a la idea de que la verdad objetiva es accesible o comunicable. Tenemos también otro aporte de él que fue la tesis sobre la retórica, y es conocido por su enfoque en la retórica y la persuasión. Sostenía que la palabra hablada tiene un poder inmenso y que el uso efectivo de la retórica puede persuadir o puede influir en la audiencia. Su enfoque se centraba en la estructura de los discursos y en la utilización de técnicas persuasivas, como el uso de figuras retóricas y la manipulación emocional, ¿verdad? Gorgias de Leontine también escribió Sofística y el poder de la palabra, quienes enfatizaban la escuela sofista, la importancia del conocimiento práctico y las habilidades retóricas en la educación. Creía, por ejemplo, que el lenguaje y la palabra hablada tenían un poderoso impacto en la sociedad, que podían influir en los asuntos políticos y sociales. Entonces, es importante tener en cuenta que gran parte de lo que conocemos sobre los aportes de Gorgias proviene de referencias y fragmentos dispersos en las obras de otros filósofos antiguos, como Platón, por ejemplo. Dado que no se conservan sus escritos completos, la interpretación y comprensión precisa de sus ideas puede ser objeto de debate entre nosotros los que somos académicos. Hay otro personaje que me gustaría compartirles, que es Trasímaco. Creía que la fuerza hace el derecho. Trasímaco mantuvo una postura realista que afirmaba que la justicia es el interés del más fuerte. Las leyes son dictaminadas por los que ejercen el poder con vista a su propio beneficio o conveniencia. Aunque no se conservan también obras completas atribuidas directamente a él, sus ideas y sus tesis son conocidas principalmente a través de referencias y fragmentos en las obras de otros filósofos, especialmente, por ejemplo, en el diálogo de Platón titulado La República, ¿verdad? Voy a compartirles también algunos aportes que él hizo
Y aquí podemos ver el primero de ellos sobre el relativismo moral y político. Entonces, Trasímaco es conocido por su postura relativista en materia moral y política. Él sostenía que la justicia y la moralidad no son más que convenciones establecidas por aquellos en el poder y que las leyes y normas existentes son en realidad en beneficio de los gobernantes y no del bienestar de toda la sociedad. Argumentaba que el poder y la fuerza determinaban lo que era justo y que los más fuertes imponían su voluntad sobre los más débiles. Hay otra obra, ¿verdad?, que se llama El poder como base de la justicia, donde él decía que la justicia es simplemente la voluntad de los gobernantes y aquellos en una posición de poder imponiendo su interés propios sobre los demás, y consideraba que los gobernantes establecían las leyes para asegurar su propia ventaja y que cualquier intento de desafiar esta estructura de poder era fútil. También tiene el aporte de la importancia del dominio y la astucia, donde creía que la vida política estaba basada en la habilidad para dominar y ser astuto. Él consideraba que los líderes exitosos eran aquellos que podían ejercer el poder y manipular a los demás para lograr sus propios objetivos, ¿verdad? También tiene una crítica a la filosofía y a la educación. Trasímaco también expresó críticas hacia la filosofía y la educación tradicional, alegando que estas disciplinas eran inútiles para obtener poder y éxito en la vida política. Creía que la sabiduría y el conocimiento eran subordinados al poder y la capacidad de influencia. Entonces, queridos estudiantes, es importante tener en cuenta que también debido a la falta de obras directas de él, la interpretación de sus ideas y la comprensión precisa de sus contribuciones pueden ser objeto de debate entre nosotros. No podemos dejar por fuera un gran personaje llamado Sócrates, que todos ustedes también habrán escuchado. Él odiaba a los sofistas. Y estamos hablando en el año 470 al 399 antes de Cristo, ¿verdad? Su oposición filosófica representada en los diálogos de su discípulo Platón puede resumirse de la siguiente manera. Pero déjenme hablarle un poquito de lo que es los aportes y las características destacadas asociadas a Sócrates. Por ejemplo, en la obra El método socrático, es un método de indagación y búsqueda de la verdad a través del diálogo y la pregunta. El método socrático se basa en hacer preguntas incisivas y desafiantes para examinar y cuestionar las creencias y opiniones aceptadas. Entonces, mediante este método, Sócrates buscaba llevar a las personas a un mayor autoconocimiento y descubrimiento de la verdad. También desarrolló la técnica llamada mayéutica o el arte de la comadrona para ayudar a las personas a dar a luz sus propias ideas y conocimientos. A través de una serie de preguntas y respuestas, Sócrates pretendía ayudar a los individuos a descubrir la verdad dentro de ellos mismos, en lugar de simplemente transmitirle conocimiento, ¿verdad?
Tenía otro aporte llamado ironía socrática, donde vemos cómo adoptaba una actitud de humildad y fingía ignorancia en sus conversaciones. Mediante la ironía socrática, él desafiaba las afirmaciones dogmáticas de otros y exponía contradicciones en sus pensamientos. Entonces, esta técnica permitía revelar la falta de fundamento de muchas creencias aceptadas y fomentaba un mayor cuestionamiento y reflexión. Sócrates, por otro lado, se interesaba mucho y profundamente por las cuestiones éticas y la búsqueda de la virtud. Y él argumentaba que el conocimiento del bien era fundamental para actuar correctamente y que la virtud es el resultado de la sabiduría. Entonces, Sócrates enfatizaba la importancia de la autorrealización y la mejora moral en la vida cotidiana. También Sócrates era famoso por afirmar que él no poseía conocimiento, a diferencia de otros que afirmaban ser sabios. Entonces, esta posición expresa en el conocido oráculo de Delfos, que afirmaba que Sócrates era el hombre más sabio de Grecia, porque era consciente de su propia ignorancia. Ojalá todos fuéramos así. Está también la filosofía como forma de vida, donde Sócrates consideraba la filosofía como una especie de práctica vivencial de una forma de vida. Creía en la importancia de cuestionar constantemente, de examinar nuestras creencias y acciones para vivir una vida más auténtica y virtuosa. Estos son solo algunos de los aspectos más destacados del legado filosófico de Sócrates. Lo importante es entender que su método y su enfoque en la indagación y el cuestionamiento han influido significativamente en la filosofía occidental y han sentado las bases para el pensamiento crítico y la autorreflexión.